Por eso es liberándonos de ataduras, de maldiciones que hemos arrastrado de diferentes formas y maneras. Hoy vamos a tener el siguiente punto, quebrantando la maldición, ponga la atención, de los ejemplos malos que nos dejaron nuestros padres, quebrantando la maldición de los malos ejemplos, oiga, malos padres, de los padres, no los malos padres, sino los padres, ¿no? Cuidado. Muchas veces pensamos nosotros, no, resulta que entonces me están hablando mal de mi papá y mi mamá. No, ellos por su ceguera, su desconocimiento, no entendieron y comprendieron lo que no agrada a Dios, lo que no aprueba, lo que nos aparta, nos separa y nos distancia. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice la palabra, y la leemos en el nombre glorioso y poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no te harás imagen. Oiga, póngale atención a lo que dice la Biblia, no yo. Ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad de los padres, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Siéntese, pónganse cómodos. Bueno, al ser humano le cuesta entender sobre esta área. ¿Cómo así es que nos representa algo? Es que es un recuerdo y siempre tenemos es que algo. Pero no hemos analizado la palabra divina que al Señor no le agrada. Él nos dice aquí que le aborrece, que repudia, que no acepta, que nosotros tengamos imágenes, hagamos imágenes, tengamos nosotros dioses ajenos delante de Él. Y nos dice muy claro que no hay sino un solo Dios, un solo Señor. Veníamos precisamente de esos malos caminos que nos enseñaron y seguimos esas tradiciones equivocadas en todo tiempo. No solamente fue 2 temporadas que fue Semana Santa, que es la más fuerte, y diciembre, el año. Que la fiesta de no sé quién más, que la fiesta del otro, que la fiesta de por aquí, que la fiesta de por allá, que la fiesta de Sutano de Perencejo. Pero bueno, ¿y quién nos dio salvación? ¿Quién nos dio la vida eterna? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién resucitó? ¿Quién perdonó nuestros pecados? Uno vivo, uno que era consciente, limpio, puro, sin mancha y sin pecado, Jesucristo el Señor. Los demás no pudieron hacer nada por nosotros. Entonces, dice la Biblia, no te harás imagen, y nos enseñaron a tener eso. Gracias damos a nuestro Creador que nos habló por medio de la palabra y nos liberó. Aun cuando hay muchas cosas todavía que quedan allá atrás, que tenemos que revisar cuidadosamente para quebrantar esa maldición, para quitar esas ataduras. Hay personas que todavía siguen creyendo, esperando que el papá, la mamá, el tío, la abuelita que murieron ya vengan a ayudarlos. Y siguen encomendándose a ellos a ver si les ayudan, a ver qué les proveen. Seguimos todavía teniendo como Dios al hombre terrenal que está vivo. Esa parte que mi pastor tal, que mi madre, mi padre espiritual, que fulano, que sutano, que el papa, que... ¿Y cuál de ellos murió por nosotros? ¿Cuál de ellos fue a la cruz? ¿Cuál de ellos nos santifica? Entonces tenemos que aprender y entender que después de Dios no hay nadie más. No existe otro ser humano. Yo les he enseñado y les he dicho, quien oró por ese servidor, quien clamó, quien estuvo 3 años peleando la buena batalla fue mi esposa, pero ella no fue la que me libertó, no fue la que me rescató, no fue la persona que
fue a la cruz por este servidor. Fue un instrumento, un medio que Dios usó. Pero yo tengo que tener muy claro que el primer lugar lo ocupa Dios y no los demás. Mi esposa no puede ocupar el primer lugar en mi vida espiritual. Mis hijos tampoco. Mis padres menos. Y menos la persona que usó, por decirlo así, para que la pastora llegara a los caminos de Dios para conocerlo a Él. Entonces quitemos esa mentalidad, esa equivocación, ese error. Es que mi pastor tal, es que mi pastora tal, es que el líder espiritual tal. Yo conocí muchas personas que estuvieron orando, donde recuerdo, donde clamaron, pastores que de verdad estuvieron dedicados. Conocí donde nací espiritualmente un gran pastor, ¿sí? Tremendo siervo del Señor, pero no es Dios. No fue el que me rescató, no fue el que murió por mí, no fue el que derramó su sangre por mí. Y yo no lo menciono acá. Ustedes saben que la pastora, es que la pastora, no. Si yo no tengo la claridad y el concepto muy definido de quién es Dios y me voy hacia otro lado, le estoy quitando el lugar de privilegio, de excelencia que le corresponde a mi Señor. 2, es la palabra la que me enseña, la que me edifica. Es que me dijo Julano y Sutano y Perencejo, pero si no lo pongo por obra, no lo practico, no lo vivo. Mire, aquí dice la Biblia, y claro, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hoy en día le han quitado lugar a Dios los animales. Una adoración, una idolatría, una religiosidad. Ya uno está bien y dice, bueno, era mi papá y mi mamá. Ay, es que mi papito y mi mamita se murieron. ¿Y ahora a quién me toca? Y besan esos animales en la boca. ¿Esos animales qué hacen? Si ustedes lo analizan cuidadosamente, ellos mismos se lamen los genitales, las partes, por decirlo como llamamos en el ser humano, íntimas. Y así mismo van y los agarran y los besuquean, los chupan, los de todo. Otros no se bañan. Yo no he visto perros que le cepillen los dientes. Yo no he visto que el animal vaya mismo y se cepilla él mismo. Y dice, venga un cepillito y una pasta dental. Le compran la mejor comida, no es que no se la merezcan. Pero mire que Dios dice, no se hagan imagen ni semejanza de nada. De nada. ¿Qué pasa en la India? Desconocen la verdad y están practicando. ¿Qué están haciendo en la China? ¿Qué están haciendo en otros países donde están invocando cantidad de imágenes que no corresponden? Sigue diciendo, no te inclinarás a ellas. Y eso fue lo primero que nos enseñaron. Pasaba, gracias a Dios que nos frente a no sé qué más en la calle, y listo. Sí, yo recuerdo varias cosas de lo que el Señor me enseña por su palabra. Una, hubo un temblor fuerte allá en mi tierra. Había una imagen encima de la iglesia principal del pueblo. Y en ese temblor se fracturó. Pero yo, antes de conocer a Dios y de muchacho y que pasara eso, yo miraba esa figura. Y ya me ponía a pensar. Y me paraba al frente ahí y miraba. Si se cayera, ¿qué pasaría? Mire, pongan la atención. Y el Señor me mostraba sin tener conocimiento, se rompe. Y el Señor me mostraba los pedazos. ¿Será que pueden revivir ellas? ¿Se pueden volver a levantar? Y como les comenté, en ese temblor se quebró. Tuvieron que bajar esa imagen y por allá la remendaron y la metieron atrás del mismo templo. Y nunca más se subió allá ella sola. Nunca más. Entonces, mire, y así, ¿qué hacemos frente a los muertos
seres humanos que partieron ya, pero partieron no, yo no estoy de acuerdo con eso, que llamó el Señor ya, allá arrollándose delante de todas esas personas, en los cementerios, en los lugares donde los mantienen allí por negocio. Entonces dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Nos enseñaron a cargar una cantidad, metal, madera, ¿sí? Diferentes en las casas, en el cuerpo, en las billeteras, ¿sí? Y el Señor dice, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. ¿Cuánta plata nos sacó el enemigo comprando toda esa cantidad de elementos que no edificaban, no hacen nada bueno? Sigue diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios. Oiga, él no dice porque el papá, la mamá, el hermano, el vecino que oró por usted, que clamó, es superior a mí. Quítese en esa mentalidad, esa equivocación, ya de estar pensando, no fue que mi pastor tal, no es que más, no. Es Dios el que debe ocupar un lugar por excelencia en nuestro corazón, en nuestra casa. Ese papá, tengo entendido que donde yo nací espiritualmente, ese tremendo varón de Dios, hasta ahora lo menciono, hasta ahora hablo de él, ya falleció. ¿Y será que si yo voy a la tumba de él, me ayudará a cambiar? ¿Mejorará mi vida? No, el Señor dice, mira, yo soy Dios, yo estoy vivo, yo soy único, yo soy el que conoce todos sus pensamientos, corazón, actividades. No dice que los demás. Entonces dice, mire, porque yo soy Jehová tu Dios. Si el Señor hubiera querido exaltar a aquellas personas que de una manera u otra oraron por nosotros, las hubiera escrito acá. Las hubiera dejado aquí marcadas. Recordemos bien al apóstol Pablo. Cuando él entendió y comprendió plenamente quién es el que lo había rescatado, se consagró, le dio el honor, la exaltación a Dios. Si usted lee las cartas paulinas, él no dice fue Pedro, fue Mateo, fue Julano, fue Sutano, sino fue mi Rey, mi Señor, mi Jesús. A él le debo todo. Y hemos confundido nosotros todo esto. Entonces miren que tenemos nosotros que desatarnos de todas esas tradiciones que arrastramos, que traíamos. Si aún en nuestra vida permanece, mi papito, mi mamita, ya mi papá y mi mamá partieron de ese mundo. Bueno, le llamó al Señor. Ay, eso, no. Yo no le puedo quitar el lugar que le pertenece a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Dios sigue siendo Dios. Dios nunca va a morir. Nunca va a dejar de acompañarnos. El día que el día que se muera el padre o la madre espiritual que decimos, ¿cómo se queda usted? ¿Se perdió? ¿Se acabó? ¿Se terminó Dios? Entonces, y sigue diciendo, porque yo soy Jehová, tu Dios, oiga, tu Dios, dice el Señor. No dice ni que es un amigo simplemente, no dice que es un visitante, no dice que es únicamente ahí que apareció, no, es nuestro Dios. Y cuando Él dice yo soy tu Dios, significa que se compromete a respaldarnos, a guardarnos, a ayudarnos, a sanarnos, a levantarnos, a sostenernos, a guiarnos, a sostener, hasta el día que nos llame a su presencia. Entonces, a partir de hoy vamos a renunciar a todo aquello que hemos aprendido equivocada y erradamente. Idolatría, religiosidad, costumbres, ¿sí? Maldiciones que hemos arrastrado en iglesias. No me refiero solamente a una, sino a todas las creyentes, inclusive cristianas, que nos han enseñado doctrinas que no están conforme a la verdad. Pero es que usted no se puede confiar de lo que yo venga a decirle aquí a mi manera. Usted tiene que escudriñar la palabra y mirar y comprobar si es la enseñanza o no es. Si se está hablando de Cristo, de Dios, de la Trinidad, o estamos hablando del mundo. Sigue diciendo,
Porque Dios es fuerte, oiga. ¿Cuál de nosotros es más fuerte que Dios? ¿Cuál de los que se murieron? ¿Cuál de todas esas grandes figuras cristianas, porque hay unas, fueron eminencias de verdad ante el Señor? No por el Señor, sino ante el Señor. Ya no están. ¿Sí? No fueron fuertes, no pudieron resucitar ellos mismos. Dice, Dios fuerte, celoso. ¿Por qué es celoso? No celoso como los celos del ser humano, con el cónyuge, con la familia. Celos de sí mismo, de que nadie ocupe el lugar de él, de que nadie lo suplante, de que nadie tome un sitio que no le corresponde a ningún ser humano, a ningún objeto, a ninguna figura. Él es celoso. Sigue diciendo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si él dice que visita hasta la tercera y cuarta generación, nos corresponde a los que vivimos en ese tiempo, en esa época, de esas enseñanzas equivocadas, en esa mentira, como habla aquí el Señor, que estuvimos en imágenes, estuvimos visitando, estuvimos construyendo, compramos, participamos, renunciar, cortar, anular la maldición de la idolatría, de la religiosidad y, en el caso de este servidor, sobre mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Dice que visita sobre los padres, hijos, nietos, bisnietos, tercera, cuarta, mire. No, que usted tiene que hacerlo. Tome usted el tiempo, dedíquese de verdad a obedecer a Dios y empiece a orar, a quebrantar, sí por ignorancia, por ceguera, los involucramos, participamos, los consagramos, los dedicamos a nuestra familia, a imágenes, a figuras que Dios no aprueba y Él es celoso. No, que ya está grandecito, ya está grandecita, que tome sus propias decisiones. El Señor me dice acá que desde nosotros en adelante, de ahí para abajo, somos maldición. Fuimos maldición. Pero tenemos el poder, la autoridad, por medio de Él, para liberarlos, para desatarlos. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas que asisten a un templo, muchas veces escuchan estos mensajes y al rato salen a visitar espiritistas, brujos, hechiceros, agoreros? ¿Cuántos creyentes practican brujería y usan la Biblia como respaldo? ¿Cuántos conducen a personas a desastres espirituales y se basan en la verdad, mintiendo, engañando? Es que Dios dijo y Él no ha dicho nada. Es que el Señor me dijo que le dijera esto y el Señor no habló. Entonces mire, entonces dice, visito la maldad de los padres, la maldad. No dice la bendición, la maldad. La maldad nos dice a nosotros que hemos practicado eso, que hemos vivido, que hemos aprobado, que hemos acolitado. La maldad. Por eso tenemos nosotros que revisar el caso, ¿por qué venimos en adulterios, fornicaciones, borracheras? Porque dice que una maldad. Y tenemos que mirar hacia atrás. Mamá, papá fueron borrachos, participaron, abuelos, tíos. ¿Ve? Entonces, mire, entonces, ¿de dónde? Vuelvo nuevamente, como les he contado varias veces, ¿de dónde provino el caso del alcohol? Comenzó con un poquitico. Cuando niños, cuando fuimos engendrados, el Señor nos formó limpios, puros, una mente blanca. Nacimos y todo lo que aprendimos fue en el seno del hogar, del contorno. Y después le reclamamos, ¿y por qué usted es así? ¿Y por qué se porta de esta manera? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque eso lo traemos de atrás también. Siempre nos enseñaron a echarle la culpa a los demás, pero no a revisarnos. Yo les he comentado mi caso.
¿Dónde comenzó el alcohol? ¿Dónde se inició esta maldición? Lo que habla Dios. En mi casa. Mis padres ya lo traían, al menos mi papá. Y él allí desde pequeñito ya, venga, tómese la copita de vino. Vamos a celebrar. Y mire, fue creciendo. El diablo se aprovechó de eso para ponernos una atadura. No, es que fue culpa de mi papá. Pues si usted ya lo sabe, rompa, anule, cancele la maldición que hemos arrastrado por tanto tiempo. El carácter, la vulgaridad, tantas cosas que traemos. Ah, igualito a su papá, igualito a su mamá, dice uno. Pero igualito a qué? ¿Y usted por qué lo sigue practicando? ¿Por qué lo sigue apoyando? ¿Por qué lo sigue viviendo? Si es igualito a su papá, a su mamá, la responsabilidad nuestra es orar para que sean libres, para que se rompa, se quiebre la maldición de los malos ejemplos. Dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, no, todo el mundo niega al Señor y dice, él dice que cuando practicamos lo que dicen los dos versículos, la idolatría, la religiosidad, el quitarle el lugar a Dios, lo estamos aborreciendo a Él, lo estamos rechazando, lo estamos ignorando, oiga. No, yo estoy bien con el Señor y porque está practicando lo que no es. Entonces, los principales constructores de los destinos de nuestros hijos, o mejor, me expreso mejor, los constructores de lo que vivimos anteriormente, de que arrastramos por desconocimiento, fueron nuestros padres. Y ahora nosotros que somos padres, miremos qué construimos también con ellos. ¿Qué bases sembramos? ¿Qué columnas son? Hermano, y a veces uno rechaza la palabra, rechaza la verdad, rechaza no, ellos tienen que cambiar, ellos tienen que mejorar. No, porque si no tienen las fuerzas, no conocen lo que pasó. ¿Cuántos de nosotros conocemos al cónyuge? ¿Cuántos conocemos cómo fue su vida en el seno de su familia o nosotros mismos? ¿Cómo los formaron? ¿Cómo fue su crecimiento? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue el embarazo? Pero como aprendimos de los demás y somos buenos para eso, es que usted, es que usted, es que usted y es usted. Y le seguimos echando el agua sucia. Seguimos maldiciendo, seguimos atándolos. Pero llegó el tiempo de quebrantar, de romper, de anular en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la sangre que Él derramó en la cruz, toda maldición que hayamos traído, que sigamos practicando y terminar con todo eso. Entonces, mire hermano, nosotros, ¿cuál es el destino de nuestros hijos? Hay que mirar, hay que revisar cuidadosamente. ¿Sí? Nosotros somos hoy en día, en un 90%, lo que nuestros padres nos ministraron, lo que nuestros padres hicieron, lo que los padres nos transmitieron. ¿Cuántas criaturas nacieron en un seno familiar cristiano? Pero no les han enseñado muchas cosas que están en la palabra. Los volvieron religiosos. Los enseñaron, ¿sí? En el Salvador, en Cristo Jesús, en el reino de los cielos. Y ahora queremos que ellos se corrijan, pero no nos ponemos en la tarea, en la práctica de comenzar por nosotros mismos. Me desato, me libero, rompo, corto en el nombre de Jesús todas esas prácticas paganas, todas esas prácticas del mundo, todo aquello. ¿Por qué, por ejemplo, sí?
el caso del 31 de octubre. En las mismas iglesias, no, los vamos a disfrazar de ángel, de pastor. Se le está dando también privilegio a lo del mundo. El niño no necesita disfrazarse. Jesús no usó un disfraz. Jesús no fue un payaso. Jesús no fue diferente a lo que él mismo fue allí en la cruz. Él fue real. Fue único. No tuvo que maquillarse, no tuvo que disfrazar, no tuvo que hacer nada para demostrar que era el Salvador del mundo. Así como fue de niño, como fue de joven, como llegó a su estado de los 30 años, se mostró lo que él era. Limpio, puro, transparente, sincero, único. Y él conocía y conoce a los ángeles, a los pastores de aquella época, pero no tomó el lugar de ellos. Fue el pastor de pastores, que es diferente. Pero él dijo, bueno, vamos a imitar un ángel. Me voy a hacer como un ángel. Me voy a disfrazar. Voy a celebrar. Mire, recuerde bien, mire, 33 años que estuvo el Señor sobre la tierra. Y 36 años no habla la Biblia que practicó el 31 de octubre. Todo eso tenemos que analizarlo nosotros cuidadosamente. Tenemos que reflexionar. Tenemos que nosotros abrir nuestro corazón para recibir la verdad y escudriñarla. Entonces, mire, hermano, cuántas cosas. ¿Sí? Mire lo que dice Lucas 10:19. Vaya ya la palabra del Señor. Yo me la conozco, pero bueno, para que usted no diga, es que se está de pronto inventando. Lucas 10:19. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, ¿entendemos ese versículo? Le hemos sacado, mire, ¿quién come frutas? Y cuando usted se come una fruta, ¿qué desea? Comer más, dice la hermana. Bueno, correcto. Extraerle ese juguito, ese sabor especial, ¿sí? Quiere uno, como dice la hermana, comer más porque le agrada de verdad y quiere uno experimentar lo que la fruta da. Y la palabra es para lo mismo, extraerle la bendición, aplicarlo. Y dice, mire, nosotros todos somos buenos leyendo Biblia, pero a las carreras. ¿Y cuántos están condenados por no entender la palabra? Por no ponerla por obra. Dice, he aquí os doy potestad. Dice, en otras versiones dice, les doy autoridad, dice en otras versiones. Les revisto del carácter. Dice, he aquí os doy potestad. Déjeme cuenta que el Señor está diciendo, lo autorizo, lo apruebo a usted. Pero no de cualquier manera. De hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir? Pisotearlos, aplastarlos, impedir que sigan avanzando. Eso es hollar. Pero si nosotros pasamos la palabra por encima y el diablo juega con nosotros, sigue utilizando los medios que a él le provoca para ponernos en vergüenza, pero no aplicamos la verdad como el Señor nos la enseña. No, Satanás, aquí. ¿Y cuándo tengo que colocar aquí? Cuando yo le obedezco a él, cuando yo le creo la palabra, cuando yo escudriño despacio, cuando tengo fe, cuando tengo carácter, cuando estoy en santidad, todo. Entonces han tapado un ratón de la cola con el pie o con una escoba. Ninguno. Con la mano. Ah, mire, hasta la niña con la mano. ¿Y el animal qué hace? Quiere huir. Y si uno lo suelta o le levanta el pie o la escoba, así es nuestro enemigo. Si usted le suelta el pie, va a huir, pero va a regresar peor. Va a venir con más venganza, con más odio. Pero si usted toma el carácter en el nombre de Jesús y le prohíbe, quebranta lo que en el pasado vivió,
déjeme decirle, Dios tiene la autoridad, el carácter y el poder para respaldarnos porque yo lo estoy obedeciendo a Él. Entonces, mire, dice, he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones es tipología de pecado, de maldad, veneno. La serpiente usada por el enemigo engañó a Eva, que no nos engañe todavía, que no venga con sutilezas, que usted no se deje tomar ventaja, ¿sí? Escorpiones, si usted se descuida, ¡pum!, le pega su pinchazo y hasta ahí llegó. Y era santo nuevo. Ahora es santo para, bueno, listo. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces dice, mire Señor, usted no debe temerle al enemigo. Si está con fe, si está en la palabra, si usted le cree al Señor, el enemigo no puede ser más grande que su problema ni superior a Dios. Satanás tiene que estar sometido a nuestros pies. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese es el problema. Bueno, volviendo nuevamente, nadie los dañará. Entonces, si yo tuve un pastor, tuve un predicador, una persona que me habló de la palabra, que él me enseñó la verdad, ¿sí? Pero yo entiendo que Jesús es superior a él, que Dios es superior, ¿sí? Él vendrá para defenderme, él vendrá para impedir que me dañe el enemigo, él vendrá para neutralizarlo. Y si está a kilómetros, como el pastor que yo conocí, que donde nací espiritualmente, fue en el exterior donde yo lo conocí. Luego entendí, comprendí por ahí, tuve conocimiento de que se fue a vivir nuevamente a Estados Unidos él, y yo estoy aquí en Sudamérica. Pastor, me está picando una serpiente, me va a picar un escorpión, venga, ayúdeme. Mientras él agarró un avión, las horas que yo ya estoy sepultado. Pero tengo a alguien que me cura, a alguien que me libera, a alguien que me liberta, a alguien que puede hacer, no importa en el lugar, en el sitio, en la distancia que me encuentre, Él es poderoso, como nos decía ahora, poderoso para evitar, para impedir, para neutralizar que el enemigo me cause daño. Mi papá ya falleció, mi mamá también. Y ya no pueden ellos venir a hacer nada por mí. No me pueden curar, no me pueden proveer, no me pueden prestar apoyo, no me pueden abrazar. Pero el Dios que yo tengo, el Dios que yo conozco, el Dios vivo, Él todavía abraza, ama, bendice, provee, sana, hace milagros. Entonces, ¿cómo no creerle a Él? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no depender de Él? ¿Y por qué tenemos que alejarnos de la presencia del Señor? ¿Por qué tenemos que darle lugar a otro que no corresponde? ¿Por qué tenemos que seguir los malos ejemplos de nuestros padres, abuelos, que nos enseñaron totalmente contrario a la verdad? Creámosle a Dios. Él es el único que va a venir a ayudarnos. No va a ser, como le dije, el pastor en el cual yo conocí la verdad. Mi esposa, gracias a Dios, todavía vive. Pero el día que ella fallezca, ¿me voy con ella? ¿Me entierro, me sepulto? Bueno, no sé si de pronto me lleve primero, pero entonces, no. Dios sigue siendo la autoridad máxima, el soberano. Entonces, mire, dice, y nada os dañará. ¿Y por qué le tenemos miedo entonces? ¿Y por qué no respondemos al enemigo con palabra y con autoridad? ¿Y usted por qué no llama a su? Porque el Señor me dice que no nos dañará nada. ¿Por qué no llama a su vecino? ¿Por qué no llama a aquellos que un día le hablaron porque vengan a ayudarlo? ¿Por qué no llaman? Como les comento, el pastor que yo conocí, donde nací espiritualmente, yo conocí muchos, pero donde nací de verdad, ya falleció. Y si yo no sigo al que está vivo, al que de verdad él me enseña, que me da confianza, me da paz, tranquilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a venir el pastor que me habló de la verdad? ¿O tengo que ir a desenterrarlo?
tengo que ir hasta la tumba donde se encuentra y decirle, levántese, mi hijo, porque, mire, me está pasando todo esto. Entonces, hermano, vuelva nuevamente a los caminos del Señor, a la palabra, a la verdad. Un solo Señor hay, un solo Dios, una sola autoridad, un solo Padre, un solo ser que por encima de cualquier cosa nos ama inquebrantablemente. Entonces, este versículo revela que con Jesucristo tenemos poder, tenemos autoridad. Dios nos ha dado plenos poderes. Este versículo enseña. Dios nos ha dado poder, poder, mis hermanos. Eso no se lo da el hombre, entienda eso. Salga de esa mentira de que tenemos que meterle la cabeza, que tenemos que esperar que los demás vengan, que los pastores. No, si usted no entiende, vuelvo y repito, ese padre, esa madre, ese pastor, esa pastora, ese líder que oró por nosotros un día, ¿sí? Si usted se está muriendo, si está en un problema, y si ya no está, ¿cuándo va usted a resolver la inquietud? Pero el Señor aquí nos enseña que Dios nos ha dado plenos poderes, úselos. Pero sea limpio, transparente delante del Señor, ¿sí? Sobre toda fuerza del enemigo, oiga, toda fuerza. Pastor, ayúdeme. Se murió el pastor, se murió la pastora, ¿y ahora qué hago? Me quedé desamparado, desamparada. Mi líder espiritual, ¿sí? Aquel que me enseñó, aquel que me leyó la palabra, aquel que, ay, ¿dónde está? Que venga, que venga. Y usted muriéndose, acabándose ahí, ¿sí? Una condición derrotado. Y llegó el que supuestamente, y a veces está más en pecado, el que me habló la palabra que uno mismo. Apartados del Señor, no se congregan, no vistan la palabra, no. Salen de su mente cualquier cosa. Y me contaminó, llegó. Y en lugar de darme de verdad ánimo, fortaleza, lo que me hizo es, escuchaba a una persona, a un creyente, ¿sí? Tenía un problema una persona y enseñándole a que tomara como venganza. Haga esto, haga aquello, no sé qué más. ¿Cómo así? Cuando la Biblia no nos enseña eso. ¿Qué clase de líder es ese? ¿Qué clase de predicador? ¿Qué clase de instrumento en las manos de Dios es? Si no aplicamos lo que la Biblia nos enseña. Entonces, mis hermanos, hagamos un alto en el camino. Vayamos a la presencia del Señor y pidamos lo que nos revele. ¿Qué estamos practicando aún consciente o inconscientemente? ¿Qué estamos arrastrando de lo que nos enseñaron nuestros padres, abuelos, los que alcanzamos a conocer? Yo no conocí sino un solo abuelo paterno, no conocí los abuelos maternos, no conocí la abuela paterna, menos los tatarabuelos, menos, bueno. Pero que el Espíritu Santo nos revele qué nos impide tener una vida agradable. Una vida que honre, que glorifique, que exalte a Dios. Una vida que sea conforme a la voluntad de Él. Así como nos enseñaba ahora en Éxodo. Que no sigamos con idolatría, que no sigamos con religiosidad, que no sigamos con los tiempos paganos, que caminamos tras de una cantidad de figuras, ¿sí? En cualquier época del año. Especialmente las dos que le hemos mencionado siempre, Semana Santa y diciembre. Pero durante el resto del año, en muchas partes del mundo tiene una cantidad de tradiciones, pero no se les ve nada. Salgamos de ese mundo, cierre sus ojos, incline su rostro, dígale: Padre eterno, gracias te doy, Señor, porque no tiene confusión. Tomo la autoridad, amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, porque tú me lo enseñas con ese versículo último que leímos, Señor, para romper, cortar, quebrantar toda maldición de idolatría, de religiosidad, de paganismo, que nos transmitieron, nos enseñaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, el cual tú me dices que tú eres celoso, que tú eres fuerte y que tenemos un solo Dios, un solo Señor.
Señor, no queremos seguir en esas tradiciones. Hoy, sobre nuestra vida, lo que aprendimos, lo que nos condujeron, nos llevaron para cometer cantidad de errores y equivocaciones, las echamos fuera, las anulamos. Lo que nosotros vivimos y le transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, contrario a la verdad, también en el santo nombre de Jesús y por el poder de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, declaramos limpios, quebrantamos la maldición de la idolatría, de la religiosidad, como dice la Biblia, que viene la maldición sobre los padres y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hoy en tu santo nombre, hoy con la autoridad como escuchamos en la palabra, en Lucas 10:19, echamos fuera, desatamos a nuestros hijos, desatamos nuestros nietos, desatamos nuestros bisnietos, desatamos nuestras vidas de todo aquello por desconocimiento, por ignorancia. Queremos una vida para consagrarnos al Dios vivo, al Cristo resucitado, al que está peleando por nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que ya no somos más hijos ni más siervos de las tinieblas, no somos más siervos ni instrumentos de las figuras, de las imágenes y aún de los mismos animales. Somos escogidos, llamados, seleccionados por el mismo Dios vivo, por el mismo Dios de santidad, por el mismo Jesús de Nazaret. A Él le debemos nuestra salvación, nuestra vida eterna. A Él le debemos todo nuestro ser. Gracias por habernos hecho entender y comprender la verdad, la única verdad, la verdad de Jesucristo, la verdad del Padre, la verdad del Hijo, la verdad del Espíritu Santo y la palabra bendita. Señor, muéstranos, por favor, revélanos, ¿qué más hay todavía? ¿Qué impide una plena felicidad, identidad, entrega, consagración, disposición para ti? ¿Qué hay aún en nuestras vidas que no nos deja tener, Dios del cielo, una bendición maravillosa, gloriosa, como tú lo tienes escrito para nosotros? Bendecimos tu santo nombre y pedimos la ayuda divina para romper todas esas asistencias, todos esos lugares que visitamos por las enseñanzas, por la dirección, por los malos ejemplos de nuestros padres, brujería, hechicería, ocultismo, religiosidad, idolatría, todo lo que es contrario a la palabra. Bendícenos, Señor, santifícanos, lávanos con tu sangre, renueva nuestro ser, haznos personas dignas para ti, dispuestos, Señor, a someternos a la única verdad, la verdad del reino celestial. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.